Bueno, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por esta puntualidad latina que tenemos para aquí. Quien dice 1:05 dice 1:15, no hay ningún problema. España y México en eso también tenemos mucho en común. La tercera mesa de esta estupenda mañana que estamos compartiendo, pues va a hablar sobre la muerte y la supervivencia de las neuronas en la salud y en la enfermedad. Dificultades y estrategias para su estudio. Es otro tema fascinante también que nos va a llevar un poco por los vericuetos del cerebro, por esta máquina de la que hablábamos antes de 86.000 millones de neuronas coordinadas, ¿no? Que, como decía José Luis, es probablemente la mayor estructuración de la materia que existe en el universo. Y bueno, vamos a profundizar en algunos aspectos relacionados con su muerte, con su supervivencia, con la neurogénesis, que también antes se trataba, ¿no? Y me acompañan dos científicos extraordinarios que han investigado mucho sobre este tema. Julio Morán Andrade, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Gracias por venir, Julio. Y José Rodríguez Álvarez, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias también por acercarte a este encuentro. Esta mesa va a ser un poquito distinta en cuanto a su estructura respecto de las dos anteriores, porque va a comenzar con una breve presentación de cada uno de nuestros ponentes de 10 minutos cada uno, luego tendremos tertulia y luego con el público, como antes, ¿vale? Pero comienzo leyendo también un poco una sinopsis de sus extensos currículos. Julio Morán Andrade estudió su licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. Desarrolló estancias postdoctorales en Londres, Copenhague y Filadelfia. Es investigador titular del Instituto de Fisiología de la UNAM desde 1989 y profesor de su Facultad de Ciencias. Su investigación se centra en el desarrollo del sistema nervioso y los mecanismos moleculares o celulares responsables de la muerte y diferenciación neuronal. También estudia el papel de las especies reactivas de oxígeno y sus fuentes en la diferenciación y muerte neuronal, así como en la acción neuroprotectora de algunos agentes como los cannabinoides. Ha publicado más de 110 artículos en revistas internacionales, un libro y 16 capítulos de libros. Acumula más de 4.500 citas. Ha dirigido 25 tesis de licenciatura, 9 de maestría y 15 de doctorado. Participa en posgrados dentro y fuera de la UNAM y ha tenido una continua y activa labor institucional en su universidad. Julio Rodríguez Álvarez es doctor en... José, perdón. He duplicado los Julios. Mi cerebro es que... Sí. José Rodríguez Álvarez es doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó extensas estancias postdoctorales en Londres y en Montpellier. En la actualidad es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB y catedrático visitante del Departamento de Neurociencias del Albert Einstein College of Medicine en New York. Colabora activamente con el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM en proyectos de investigación y en docencia de posgrado. Un ejemplo de esa colaboración de la que hablábamos antes. El laboratorio que José dirige forma parte del Instituto de Neurociencias de la UAB, del que fue primer director, por cierto, y también del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas. Es autor de más de 80 artículos de investigación. Su investigación se centra en estudiar los mecanismos celulares y moleculares que permiten la supervivencia neuronal y en caracterizar los eventos que provocan la disfunción sináptica en las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Entonces son dos personas profundamente conocedoras de lo que vamos a tratar. Como decía, vamos a comenzar con un total de 20 minutos de presentación de ellos y luego continuaremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias otra vez, como mis colegas, agradezco esta oportunidad. Y efectivamente, cambiando un poquito el formato, el esquema de las mesas que hemos visto anteriormente, quisiera mencionar algunos aspectos muy generales, algunos muy básicos. No sé si me muevo. ¿Como más cómodo te sientas? No, más bien por ustedes. Sí. Bueno. Sobre algunos aspectos muy generales que tienen que ver con el sistema nervioso. Algunas cosas muy básicas y solamente un poco para poner en el contexto de lo que se platicará más adelante. Empezar diciendo algo que todos conocemos, que el sistema nervioso está formado por ciertas estructuras, la más famosa, la más conocida, la que siempre se hace alusiones al cerebro, pero hay que considerar que el sistema nervioso es más que eso, aparte del sistema nervioso, está formado también por la médula espinal y sobre todo por una red muy grande, muy vasta de neuronas que se encuentran localizadas en el resto del organismo. De hecho, no hay parte alguna del organismo en la que no haya alguna parte del sistema nervioso, en este caso periférico.
cualquier órgano interno, cualquier zona de nuestro organismo está inervada o tiene parte del sistema nervioso. De tal forma que es un sistema formado por una serie de células que tienen una gran capacidad de llegar a todos los órganos del organismo y que tiene, por lo tanto, ciertas características estructurales. Bueno, punto número 2. El sistema nervioso está formado por neuronas, todos lo sabemos, pero hay un grupo de células que desconocemos y que es muy importante que lo mencione para el tema que vamos a tener, aunque lo vamos a tratar a lo mejor de una manera muy limitada, que son las células gliales. Las células gliales son células que forman parte del sistema nervioso, que de hecho son muchísimo más numerosas que las neuronas. Hay alrededor de 100.000 millones de neuronas, entonces imagínense la cantidad de células gliales que puede haber. Hay varios tipos de células gliales, una de ellas que pongo aquí, que son los astrocitos, que tienen esta forma y este nombre tan raro porque tienen forma de estrella, que se encargan de proteger, de cuidar y mantener a las neuronas. Y vamos a ver por qué. Pero adelanto un poco porque las neuronas, debido a su grado de especialización, se han hecho un poco inútiles, así es un poco como lo digo. No son capaces de mantenerse o sostenerse por sí mismas, sino que requieren de un apoyo que les permita nutrirse, respirar y mantenerse en forma. Y estos son los astrocitos. Hay otras células como los oligodendrocitos o células mielinizantes que permiten que a través de la mielinización el impulso viaje de manera muy adecuada. Y un tercer tipo que es muy importante para el tema que vamos a tratar, pero que también vamos a mencionar poco, son las células de la microglía, que son estas células del sistema inmune, equivalentes a los macrófagos que habitan en la periferia, pero que han quedado o son células adoptadas por el sistema nervioso y que juegan un papel muy importante en la respuesta inmunológica del cerebro. Ahora, las neuronas. Bueno, las neuronas son células, como ya adelanté un poco, extremadamente especializadas. Especializadas desde el punto de vista de su función, porque a lo único que se dedican es a recibir información, a procesarla y transmitirla a otras células. Esas otras células pueden ser neuronas o pueden ser células del músculo, a través de la unión neuromuscular. Pero lo único que hacen es eso. No son capaces ni de almacenar energía en forma de glucógeno, no son capaces de realizar actividades y por lo tanto han perdido muchas de las funciones que normalmente tienen otras células. Por ejemplo, y es algo muy importante, las neuronas no se dividen. Una vez que se han diferenciado, que han madurado, estas células no se dividen y por lo tanto las neuronas con las que nacemos, como pongo allí, son las mismas con las que vamos a morir. Una neurona entonces también puede vivir muchísimo tiempo. Una persona que vive 100 años va a tener una célula con 100 años de vida, que es algo que ocurre muy poco entre las células del organismo. Normalmente las células mueren y se reemplazan por otras. Bueno, algo importante es cómo es que estas neuronas se comunican. Bueno, se comunican, como pongo en ese esquema, a través de uniones muy especializadas que se conocen como sinapsis y que ahí se ven en esa microscopía, en esas fotografías de microscopía electrónica, en la que se ve que en esas circulitas, esas vesículas pequeñas, se contiene una molécula que se conoce como neurotransmisor. Esa es la molécula mensajera que comunica la información de una neurona a la siguiente neurona, como se ve ahí, pongo 2 ejemplos. La acción repetida de estas comunicaciones forman circuitos, muchas veces circuitos locales, y estos circuitos locales, como vemos en el esquema, por cierto, de un esquema de uno de mis científicos favoritos, de don Santiago Ramón y Cajal, estos circuitos forman a su vez redes y redes de neuronas. Esto hace que las neuronas formen estos centros tan complejos que permiten, como ya se mencionó antes, llevar actividades cognitivas extremadamente complejas y otras no tan complejas, pero que en la realidad son muy complejas, como el movimiento o la regulación de ciertas funciones fisiológicas. Bueno, luego entonces resulta importante, dado que no se dividen, dado que tenemos un número fijo de neuronas y que tienen un papel tan importante en el establecimiento de estos circuitos, saber y evitar que las neuronas mueren. Pero las neuronas mueren por desgracia y mueren bajo diferentes condiciones. ¿Por qué mueren? Pues pueden morir por condiciones externas y de una manera aguda, como pongo en esta diapositiva,
Y generalmente mueren, o una buena parte de las neuronas que se mueren porque tienen algún problema o está comprometido el aporte de oxígeno y glucosa. Ya dije que son células que dependen del entorno, que si por un momento, por ejemplo, en 3 minutos dejan de tener oxígeno en un infarto cerebral o en un infarto al miocardio, 3 minutos o 4 minutos, las neuronas se van a morir. Y una neurona que se muere es una neurona que se pierde y no se reemplaza. ¿Cuándo ocurre eso? Pues eso, en enfermedades cerebrovasculares, que son enfermedades muy comunes, por desgracia, y que no solamente generan o producen que muchas de las personas que lo sufren mueran, sino que además tienen las personas que sobreviven pueden llegar a tener secuelas importantes. Otras condiciones pues, son traumas craneoencefálicos, infecciones por virus. Y luego existe otro tipo de muerte, una muerte crónica que ocurre sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, como vamos a ver un poquito más adelante, y que son enfermedades que se asocian generalmente con la edad. Bueno, pero yo les voy a comentar rápidamente que la muerte no siempre es un proceso indeseable. De hecho, es un proceso que ocurre en la naturaleza y que es extremadamente deseable. Y ocurre mucho bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en la formación de estructuras durante el desarrollo, cuando nosotros nacemos, las membranas interdigitales están haciendo una estructura única y es necesario eliminar estas células para generar los dedos, por ejemplo, o en el proceso de la metamorfosis de una rana que pierde la cola, por ejemplo, o del paso de una oruga a una mariposa. Pero también lo que está ocurriendo continuamente en nuestros cuerpos, afortunadamente, que es un proceso en el cual estamos matando células de nuestro organismo que han sido infectadas por virus o que han sufrido mutaciones por agentes externos, etcétera, y que pueden generar condiciones como cáncer y tumores en distintas regiones. Y otro aspecto en el cual la muerte es fisiológica, natural e incluso deseable es el desarrollo del sistema nervioso. El sistema nervioso, y voy a poner como ejemplo el cerebro, se forma a través de una estrategia que tiene que ver con la eliminación de neuronas. Hay una etapa en el desarrollo del sistema nervioso en el que se generan muchísimas células, muchísimas neuronas precursoras de neuronas, muchas células precursoras de neuronas, y es a través de un proceso muy, muy complejo y altamente regulado en el que se van eliminando neuronas para dar lugar a lo que es el cerebro maduro. Entonces, bajo esas condiciones, la eliminación de neuronas representa un proceso fisiológico natural y necesario para tener un cerebro maduro y bien formado. Existen distintos puntos a lo largo del desarrollo, que no me voy a meter mucho, pero sobre todo me voy a referir al momento en el que se establecen los contactos sinápticos entre la neurona inmadura con los blancos. Durante el desarrollo, ese es uno de los procesos fundamentales para ir estableciendo esos circuitos a los que hice alusión hace un momento. Y para eso existe una serie de compuestos y de moléculas, como factores tróficos, por ejemplo, que van guiando el crecimiento del axón de la neurona hacia la célula blanco. Solamente aquellas neuronas que logran establecer este contacto a través de esta comunicación que existe con estos factores tróficos y la actividad sináptica, esta que mencionaba antes de la liberación de neurotransmisores, son las neuronas que van a sobrevivir y van a permanecer. Mientras que aquellas que han intentado llegar y no logran establecer ese contacto, esas células son eliminadas. Un modelo que se ha usado mucho es el cerebelo, que ahí ejemplifico, pero no voy a entrar en detalle, simplemente para decir que ahí se dan todos estos procesos del desarrollo, como se ve en el esquema superior izquierdo, en el que las células van migrando y al llegar a su blanco van estableciendo los contactos sinápticos y solamente aquellas que no establecen esos contactos se eliminan. De esta forma se genera un circuito, como el que se ve al lado derecho, en el que se han establecido los contactos y los circuitos adecuados entre las distintas neuronas. De manera importante, forma, digamos, casi uno a uno. Es decir, estableciendo circuitos que son exactamente los que se necesitan, ni más ni menos. En el desarrollo, y este es un dato que se conoce desde hace mucho tiempo, se sabe que del total de neuronas o precursoras de neuronas que se generan, en muchas estructuras casi la mitad de estas neuronas se eliminan en un periodo, pero además muy corto del tiempo, que es el desarrollo, en esta parte de la formación del sistema nervioso.
Y por lo tanto, esto ocurre bajo ciertas condiciones. Si nosotros, que van a evitar que la muerte de estas neuronas generen una alteración en el entorno de este cerebro. Si nosotros, por ejemplo, inhibimos esta muerte neuronal que ocurre fisiológicamente en el desarrollo, vemos lo que ocurre, por ejemplo, en este experimento en el que, mediante una manipulación de la eliminación de la muerte por una serie de moléculas que podría explicar un poco más adelante, se evitó que las células murieran. Y vean ustedes cómo, comparando un animal, se trata de un ratón, del lado izquierdo comparado con un ratón del lado derecho, tienen una especie de supercerebro, porque se ha generado un cerebro gigante con una gran cantidad de neuronas. Y estos animales pues mueren, no son viables, entre otras cosas porque tienen este exceso de neuronas, lo cual quiere decir que más neuronas no necesariamente es mejor. O sea, habría que pensarlo, sino cómo se usan esas neuronas. Ahora, ¿cómo se mueren esas neuronas? Ya lo dije, se necesita un mecanismo que impida que esta muerte, que ocurre en un tiempo muy corto, evite que se altere el entorno, porque si no se va a alterar el desarrollo de las células que en principio van a madurar. Para esto existe, se ha seleccionado a lo largo de la evolución un tipo de muerte, que es una muerte programada. Suena un poco raro hablar de la muerte de un programa genético en el que hay una gran cantidad de genes, muchísimos, y de proteínas dedicadas casi exclusivamente a matar a la célula, que de hecho, más que matarla, es como que la célula hace uso de ese programa para suicidarse, por el bien, digamos, de la comunidad. Existen muchos tipos de muerte y uno de ellos es lo que se conoce como apoptosis, que es algo que se caracterizó ya hace algunos años utilizando como modelo este gusano, el C. elegans. En este esquema lo que les muestro es cómo la célula puede morir por una forma, digamos, accidental, en el que la célula, por un proceso de toxicidad o algún otro tipo de evento que lleve a la muerte de la célula accidental y no programada. En ese caso, la célula se rompe y vierte el contenido al exterior. Y eso tiene consecuencias en el entorno. Mientras que en el caso de la apoptosis, como se ve, la célula se va organizando, va empaquetando sus contenidos y va generando esto que se conoce como estos cuerpos apoptóticos. En la derecha podemos ver una célula en un modelo experimental en la que se ha inducido esta muerte programada de tipo apoptótica, y ven ustedes como en 110 minutos esta célula, que es una célula que se ve sana en el lado superior izquierdo, a lo largo del tiempo va sufriendo estos cambios hasta reducirlo prácticamente a nada. Esa célula está muerta y ha evitado verter, digamos, en el entorno el contenido que podría afectar a las células en este caso, del sistema nervioso. Bueno, por lo tanto, para que haya vida debe haber muerte. Quisiera nada más acabar diciendo esto. Existe un programa genético que promueve la muerte y esto ocurre en el desarrollo. Curiosamente, también puede ocurrir en condiciones patológicas, como algunas de las enfermedades que vamos a ver. Y curiosamente, esa muerte se da, aunque parezca paradójico, en ayuda del sistema para evitar que esta muerte sea o que tenga una consecuencia no deseada. La muerte, digamos, es un proceso simple, aparentemente, pero en términos, digamos, moleculares es muy costoso y implica la generación o la presencia de un programa genético. Con esto termino, no sé si me pasé de tiempo. Sí, te pasaste un poco, pero no hay problema. Bueno. Vale, voy a retomar un poco lo que ha comentado mi compañero de mesa, el doctor Morán. Uno de los conceptos que ha comentado que acaba de comentar es la idea de que durante el desarrollo se generan muchas neuronas y va a haber una gran muerte neuronal de todas aquellas que no han llegado a la diana o que no han establecido contactos sinápticos. Es decir, la actividad sináptica es muy importante como factor que determina que la neurona sobreviva y pueda ejercer su función. Eso es durante el desarrollo.
¿Qué ocurre si en un cerebro adulto se pierden esos contactos sinápticos? Pues de manera análoga eso va a afectar la supervivencia de esas neuronas. Y de hecho, esa pérdida de contactos sinápticos está en la base, o es una de las bases que están en el origen de patologías cerebrales y entre ellas algunas enfermedades neurodegenerativas. Yo les voy a comentar muy brevemente la importancia de esa pérdida de actividad sináptica para el desarrollo de una de las enfermedades neurodegenerativas que tiene mayor prevalencia en nuestras sociedades, que es la enfermedad de Alzheimer. Esto es brevemente para recordar, por si la audiencia que no lo tenga, que no lo sepa todavía, que los indicadores histopatológicos de la enfermedad de Alzheimer son básicamente la presencia de unos ovillos intracelulares de una proteína que está modificada, una proteína que se llama tau, y la presencia de unos depósitos extracelulares en el parénquima cerebral de unos agregados de péptidos que son los péptidos del beta-amiloide. La proteína, el beta-amiloide, mal formado, genera a lo largo del tiempo unos acúmulos en el espacio extracelular que forman estas placas amiloides. En el esquema a la derecha al fondo, simplemente para que tengan la idea de que la formación de esas fibras, de esos acúmulos que aparecen en el parénquima cerebral en los enfermos de Alzheimer, se produce por un proceso de agregación de esos péptidos. Un péptido se agrega, forma un dímero, una estructura de 2, forman estructuras de 4, estructuras de 8, y van formando agregación que da lugar a esas fibras que luego forman esas placas amiloides. Entonces, una de las cosas también que es importante conocer es cómo progresa esta enfermedad. Lamentablemente, esta enfermedad es de desarrollo lento. Ya ha comentado Julio que es una enfermedad, como otras neurodegenerativas, que básicamente están asociadas a la edad. O sea, el factor de riesgo mayor para tener Alzheimer es la edad. Y por tanto, eso es lo que lleva a que la sociedad en el futuro tenga cada vez más personas que sufran esta enfermedad. Entonces, aquí, en este esquema muy simple, hay como tres. La enfermedad está dividida en tres. Hay un número que creo que es importante que tengan conciencia de que posiblemente esta enfermedad se desarrolla durante al menos 2 décadas y que solamente cuando llegamos a la parte de la derecha, que está en negro, que es cuando se diagnostica, ya estamos realmente en etapas muy tardías de la enfermedad. Cuando se diagnostica la enfermedad, ya ha habido una muerte masiva en el cerebro y por eso se puede diagnosticar, porque se ven los efectos a nivel de cognitivos en las personas o a nivel de comportamientos y alteraciones funcionales. Ahí, con esa población, es con la que se han estado haciendo los ensayos clínicos, y lo menciono porque cuando se habla y se divulga sobre esta enfermedad a la sociedad, siempre nos dicen, lleváis más de 30 años investigando y todavía no hay nada. Han fallado muchos ensayos clínicos y yo considero que en parte se debe a que los ensayos clínicos se han hecho con pacientes de Alzheimer, pero claro, esos pacientes ya están en esa fase. Es una fase tardía y posiblemente muchas de las estrategias que se han utilizado no han funcionado porque era demasiado tarde. Hay una fase que se llama prodromal, que está en gris, que es una fase en la que las personas empiezan a perder alguna capacidad cognitiva. Pero claro, como estamos con personas de edad avanzada, no sabemos si esas alteraciones son normales por la edad o son patológicas. Y ahí es donde está el punto donde puede ser normal o puede ser patológico. Ahí, en esa fase ya hay neurodegeneración, ya hay muerte de las neuronas. Evidentemente, hay la estrategia, que no vamos a comentar aquí, de intentar reemplazar esas neuronas por neuronas vivas. Y ahí entraría el hecho de que en algunas de las regiones que están relacionadas con las alteraciones cognitivas en esta enfermedad, hay neurogénesis en adulto. Entonces hay la idea de que si generamos alguna neurona en el hipocampo, que es el giro dentado del hipocampo, eso puede reemplazar la pérdida que pueda haber debido a esta enfermedad en ese nivel. Pero bueno, eso genera otros problemas y
y otras problemáticas que no vamos a entrar en este momento ahora. Lo que quiero centrarles es de que si queremos realmente intentar atacar la enfermedad, tenemos que irnos mucho antes. Tenemos que irnos antes de que las neuronas empiecen a morir. Y como les he comentado al principio, un factor muy importante de que empiecen a morir es de que empiezan a tener alteraciones en las conexiones sinápticas entre ellas. O sea, hay una disfunción en las conexiones, y si recuerdan de lo que les ha comentado el doctor Morán, cuando se pierden las conexiones, cuando se pierde la actividad, la neurona va a morir. Aquí va a ocurrir lo mismo. Si hay algo que genera que se pierdan esas conexiones, la neurona va a morir y va a provocar la neurodegeneración, que luego es lo que va a generar la patología que conocemos como Alzheimer. Entonces, tenemos que saber qué está generando esa disfunción sináptica. El problema es que esa disfunción sináptica, hasta y todavía ahora, es silente. No la vemos. No podemos ver en una persona que a lo mejor está desarrollando Alzheimer que está empezando a tener los problemas. Es muy complicado de hacer ese tipo de investigación, por no decir imposible en estos momentos, en humanos. ¿De acuerdo? Pero hay que intentar ir a ese momento para poder encontrar causas en etapas muy tempranas que, si entonces hacemos algún tipo de abordaje terapéutico, posiblemente sean más exitosas que las que se han desarrollado hasta la fecha. Esto simplemente para volver al hecho de que en la enfermedad de Alzheimer se pierden espinas dendríticas, se pierden conexiones sinápticas, y eso es algo que va a favorecer, va a ser un componente muy importante, no el único, pero muy importante en la neurodegeneración asociada a esta enfermedad. No solamente lo podemos ver, esa pérdida de conexiones, morfológicamente, porque vemos que las neuronas pierden su arborización dendrítica o pierden sus espinas dendríticas, sino que también podemos ver cómo hay alteraciones en los contactos sinápticos midiendo la actividad a nivel electrofisiológico. Al final, los contactos sinápticos lo que hacen es transmitir un impulso nervioso. Y eso se puede registrar con electrodos en preparaciones experimentales, y podemos determinar que en estos modelos experimentales de Alzheimer existen estas alteraciones en la actividad sináptica, que podemos ver, registrar eléctricamente. Entonces, un paso muy importante en la aproximación que hacemos para estudiar esta enfermedad es utilizar modelos animales. Entonces, he dicho antes que la enfermedad está asociada básicamente a la edad, y es cierto en el 98%, 99% de los casos. Pero hay un 1 o un 2% de personas que sufren Alzheimer que no está asociada a la edad, sino que está asociada a mutaciones concretas en 3 genes. Y esas personas desarrollan Alzheimer a edades tempranas es en la cuarentena, para entendernos, ¿no? Bien, el descubrimiento de esas mutaciones que dan lugar a la enfermedad de Alzheimer tan temprano permitió introducir esas mutaciones en esos genes en animales de laboratorio, básicamente en ratones. Y esos ratones, existen diferentes modelos que llevan esas mutaciones humanas, generan o reproducen parte del fenotipo de las consecuencias que se observan en humanos. Y eso ha permitido, utilizando esos animales, nos ha permitido intentar entender qué está ocurriendo en el humano, en la enfermedad. Entonces, esos ratones, obviamente, pues, generan placas, tienen alteraciones cognitivas, aprenden peor en test que les puedas poner de comportamiento. Además, nos permiten hacer estudios moleculares, podemos hacer estudios genéticos, de si hay cambios en la expresión génica. También permiten hacer estudios epigenéticos, antes ha salido la epigenética, de si hay alteraciones epigenéticas ahí en esos animales, y eso nos permite, pues, poder entender qué está ocurriendo que lleva a esas alteraciones cognitivas tempranas provocadas por la disfunción sináptica en el Alzheimer. Una frase que decimos siempre los que trabajamos en esto es que el Alzheimer lo hemos curado en el ratón muchas veces ya, pero en el humano todavía no. Entonces, evidentemente los modelos animales son una herramienta útil, pero no reproducen perfectamente lo que ocurre en un humano. Y por tanto, lamentablemente, muchas veces hemos hecho no sé qué en el ratón y parece que podemos eliminar los efectos de la enfermedad o que generamos una recuperación, pero luego, cuando se va al humano, eso no funciona. Entonces, es muy importante siempre intentar, dentro de las posibilidades que hay, porque
porque obviamente el tipo de experimentación en humano que podemos hacer no es el mismo que en el animal, intentar comprobar que lo que ves en el animal, en el modelo animal, también se reproduce en el humano, ¿no? Simplemente esta diapositiva para recordar que tenía que comentarles esta idea a todos ustedes. Y obviamente esos modelos animales nos permiten valorar, buscar dianas terapéuticas y ver si revertimos la disfunción sináptica. Podemos hacer estudios en los que veamos si los animales, todos estos animales tienen una performance, tienen un desempeño mucho peor en tareas de aprendizaje. Podemos ver si conseguimos que mejoren. Por ejemplo, aquí es un esquema en el que podemos inyectar un vector viral para que sobreexprese una proteína en el hipocampo del ratón y ver si ese ratón de repente pues es mucho más habilidoso aprendiendo una tarea. Algunas de las tareas que se le pueden someter son varias, por ejemplo es el laberinto acuático de Morris, que es un estándar de aprendizaje espacial. Ahí básicamente es una piscina con un agua que es opaca, no se ve el fondo, se pone el animal, el ratón, hay una plataforma, el animal nada hasta que encuentra la plataforma. ¿Cómo encuentra la plataforma? Porque en las paredes de la habitación donde está la piscina hay 4 figuras y él, a base de ensayo y error, cuando llega a la plataforma, acaba aprendiendo que la plataforma está donde está, yo qué sé, la estrella roja y no el cuadrado blanco. Entonces él reconoce los indicativos y va a buscar la plataforma. Eso lo aprenden los animales. Y tú puedes ver, ese es el caso de un típico de un vídeo de un desensayo, ves que los animales modelo fallan o aprenden muy lentamente o no aprenden esta tarea. Entonces uno puede pues, trabajar con moléculas para poder ver si reconstruyen este tipo de... si recuperan la habilidad de aprender. Y así podemos hacer toda una batería de ensayos diferentes para ver si se recuperan estas dificultades. ¿El objetivo cuál es? Hay 2 objetivos, aquí solamente tengo uno. Es buscar dianas moleculares nuevas que permitan la aproximación terapéutica en el futuro para esta enfermedad. Lamentablemente, todavía no tenemos nada. Luego, si surge, podemos hablar de lo que hay, las terapias con anticuerpos que han estado en Vox Populi durante los últimos 2 o 3 años, podemos comentar sobre ellas, pero efectivo todavía no hay nada. Entonces, este es el mecanismo que tenemos de investigar con los animales, investigar a nivel celular, a nivel de los mecanismos, buscar dianas tempranas. Nosotros nos fijamos en la alteración sináptica porque es un elemento muy temprano, porque pensamos que si identificamos a esos niveles tempranos, quizá cuando veamos el ensayo clínico, el éxito sea un poco mayor del que hemos tenido hasta ahora. Y con esto acabaría mi presentación. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que han sido presentaciones interesantísimas que nos han llevado desde los dibujos de don Santiago Ramón y Cajal hasta la necesidad de la muerte para el correcto desarrollo y funcionamiento del cerebro y los abordajes terapéuticos que se están ensayando en la enfermedad de Alzheimer. Entonces yo creo que habéis centrado muy bien el tema. Voy a haceros 2 o 3 preguntitas y luego ya pasaremos al público, ¿vale? José, en lo que comentabas, al final me surgía la duda. Esas 3 mutaciones que aparecen en los casos de Alzheimer temprano, ¿están presentes también en todos los casos de Alzheimer, digamos, que se produce a una edad normal, de 80 años o de 70 o de...? No. No, son como 2 procesos genéticos independientes, por lo tanto. Sí, bueno, procesos genéticos no sé si es genético o no. O sea, hay una parte que es genética, la otra, digamos, con la edad no tiene por qué haber una alteración genética, aunque sí que hay algunas formas alélicas de genes que parece predisponer a que puedas desarrollar la enfermedad, pero no son mutaciones. Son condicionantes externos o internos que no sabemos, y aquí podemos entrar en lo que se ha hablado antes, ¿no? La condición de vida, tus hábitos que pueden llevar a que desarrolles o no esa enfermedad. Y luego hay una cosa que aprovecho, pero no quiero entrar mucho en ello, es de que hablamos de enfermedad de Alzheimer. Yo todavía no tengo claro si eso es como hablar de cáncer. Ya. Cánceres hay muchos diferentes, enfermedad de Alzheimer igual hay diferentes también. ¿Vale? Entonces es una cosa que es un terreno ahora que se está moviendo y que hay que tener en cuenta. Seguimos tratando el Alzheimer como si fuera una única patología.
no tengo claro de que realmente sea una única patología en términos de los mecanismos que acaban desencadenando quizá lo mismo al final, pero en el origen Claro. es diferente. Que acabas produciendo la acumulación de beta-amiloide, pero con distintas vías, digamos, durante el... Ya. Julio, tu interesantísima presentación sobre la muerte, ¿no? En la que te has centrado mucho en la apoptosis, me lleva a preguntarte, ¿existen otras formas de muerte celular más allá de la apoptosis, la muerte celular programada? Sí, uno de los primeros tipos de muerte programada que se describió, y como dije, le valió el Nobel a un grupo utilizando el C. elegans, es la apoptosis. Pero después se empezó a ver que existen otros tipos de muerte programada, es decir, que es muerte que tiene un programa genético. Existe una gran cantidad de genes, proteínas, dedicadas, muchas de ellas de manera exclusiva, a eliminar a la célula o formar parte de esta cadena molecular que lleva a la muerte de la célula. Por ejemplo, hay un tipo de muerte que es una muerte muy interesante, que es la muerte autofágica, que es una respuesta que tienen todas las células ante condiciones, por ejemplo, de una reducción de ATP, por ejemplo, en condiciones donde hay un aporte energético bajo, y que es una respuesta inmediata que da la célula para tratar de rescatar a la célula. Se empieza a comer por dentro la célula, pero si ve que es inútil, que ya no hay manera, entonces dispara una segunda fase en la que la célula se elimina y se muere. Este es un tipo de muerte que ahora está muy de moda porque se asocia mucho a procesos de longevidad y ahora hay una gran cantidad de fármacos que dicen que inducen autofagia, como la metformina, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es una muerte, digamos, en ese sentido beneficiosa. Otro tipo de muerte es una muerte que se da, por ejemplo, como resultado de un proceso inmunológico, por un proceso inflamatorio, que es la famosa piroptosis. Lo mismo, se activa un programa y elimina la célula. Existe ahora un tipo de muerte que es una mezcla entre la muerte necrótica y esta, que es la muerte accidental, en la que no hay ningún programa, y la apoptosis, que se llama necroapoptótica. Entonces ahora ha surgido una gran cantidad de tipos de muerte y aquí lo interesante es que todas estas hay programas muy definidos para eliminar a la célula y cada una dentro de un contexto particular, ya sea el desarrollo, bajo condiciones patológicas, etc. Entonces sí que hay varios tipos de muerte. Es muy interesante cómo los pluricelulares como nosotros hemos ido desarrollando distintos tipos de muerte, ¿no? Cuando la muerte es en realidad una invención evolutiva mucho más reciente que la vida, ¿no? Eso es algo que también en nuestro campo de investigación de origen y evolución de la vida lo tratamos, ¿no? Durante 2.000 millones de años no se moría nadie en este planeta, ¿no? Porque eran bacterias que se dividen por bipartición, 1, 2, 4, 8, 16, no había ningún programa genético hacia la muerte y es la pluricelularidad y la división, la especialización de distintos tipos los que generan esa muerte y ahora estáis viendo que hay pues subvariantes de muerte en un porcentaje muy pequeño de los seres vivos de este planeta, que somos los pluricelulares, que somos el 15% de las especies, ¿no? Entonces somos expertos mortales en un mundo de inmortalidad, por decirlo así, ¿no? Eso da también para mucha... Y en ese sentido, que tú debes saberlo muy bien porque es parte de tu especialidad, es interesante también esto que dices, de que es un invento, digamos, más reciente de la pluricelularidad, también ocurre dentro de las células eucariotas. Por ejemplo, la mayor parte de la maquinaria de la muerte apoptótica proviene de la mitocondria. Y si nos ponemos a pensar un poquito de dónde viene la mitocondria, pues bueno, si pensamos en la teoría endosimbiótica, pues aparentemente es de otra célula que una bacteria, tal, y entonces se juntaron, digamos, dos procesos, uno que le ofrecía protección a otra y la otra le ofrecía energía, pero además un mecanismo de muerte en caso de una emergencia en ese sentido. Entonces, pues sí, es algo interesante. Es fascinante, ¿no? A nivel evolutivo esto, ¿no? José, has dicho un poco de pasada lo de la inmunoterapia, ¿no? Para tratar el Alzheimer. Me gustaría que profundizaras un poquito. ¿Qué esperanzas reales hay en el uso de anticuerpos para combatir o retrasar o mitigar esta enfermedad? Bueno, este es un asunto muy complicado y tengo que navegar con mucho cuidado por estas aguas que son procelosas, ¿no? Así que yo voy a dar mi idea personal, que no tiene por qué ser la real, la correcta o la que es más apoyada generalmente. A ver, aquí hay dos cosas que quería comentar. La primera es la terapia
inmunológica va dedicada a eliminar esas placas básicamente formadas por beta-amiloide, porque se asume que esas placas forman parte de lo que genera el daño a nivel cerebral. Entonces, la idea es simple. Si yo consigo con esa terapia inmunológica eliminar las placas, estoy reduciendo el estrés al parénquima cerebral, estoy evitando que las neuronas mueran, o al menos voy a ralentizar o voy a parar o lo que sea. Esa es la teoría. Entonces, esto choca con... Bueno, no es que choque, pero en paralelo voy a decir otra cosa. Las placas, durante mucho tiempo ha habido un debate de si las placas son causa o efecto. Entonces, si realmente las placas es algo que provoca muerte o contribuye a la muerte, o si más bien es un mecanismo de defensa contra esas especies más simples de dímeros, trímeros, tetrámeros del péptido beta-amiloide, que son las que están haciendo el daño a nivel sináptico, que eso sí que lo sabemos. Entonces, no se sabe si esa placa es para proteger al parénquima cerebral de esas especies, generando unos conglomerados, y de esa manera, por tanto, la idea de eliminar las placas podría no tener sentido. He de decir que, según lo que apoyan algunos estudios, parece ser que estas terapias de hecho hay dos fármacos que están autorizados por la FDA americana. Una fue la primera, la aducanumab, que siempre me sale mal el nombre, que fue la primera, fue muy cuestionada en su momento porque los ensayos clínicos realmente no apoyaban. Se aprobó de urgencia y ya está en desuso. Al cabo de 2 años ya nadie la utiliza, es un anticuerpo. Ahora hay otro, también por la misma empresa con Lilly, que parece que dicen que reduce las placas, ha visto que reduce las placas, y entonces parece que alrededor del 20% de enfermos o pacientes de Alzheimer en fases tempranas, en la fase prodromal, un poco más temprano de la típica clínica, parece que mejora un poco, retrasa el deterioro cognitivo. Entonces, el debate está en que además tiene efectos secundarios, genera roturas de la microcirculatura cerebral. La gente que tiene que tomar esa inmunoterapia, en general, si hablamos de una persona adulta, lo que le estás consiguiendo es que le retrasas la evolución de la enfermedad por 5 o 6 meses. No digo que sea desdeñable, pero es limitado. Y cada 3 o 4 meses tienen que hacer un mRNA, una resonancia, para controlarle que no tenga hemorragias cerebrales. Y el tratamiento cuesta 20.000 al año euros. Entonces, el punto es, entonces hay un debate. De hecho, creo que el otro día, la semana pasada en El País, hubo una carta de un montón de científicos diciendo que cómo puede ser que la EMA, la Agencia Europea, no haya aprobado ese anticuerpo para su uso, mientras que la americana sí, que eso es un retraso, etc. Pero claro, yo también entiendo que la EMA tenga sus dudas, porque el beneficio no es, digamos, el tratamiento no es extensible a toda la población que tiene Alzheimer, tiene que ser fases muy, muy iniciales. Y cuando hablamos de fases iniciales, acuérdense de que lo que nosotros decimos como inicial no es inicial, ¿ya? Y es costoso, tiene problemas serios secundarios. Entonces, bueno, está ahí. Es un debate que está ahí, que es complejo y que... La relación coste-beneficio es la que hay que estudiar bien. Bueno, lo que pasa es que, claro, hay una presión muy fuerte, porque como he dicho antes ya, hay 30 años de investigación y no ha habido nada. Ha aparecido esto y hay una presión por la sociedad, obviamente, de dar una esperanza. Entonces yo también lo entiendo. Pero también hay que explicar a la gente realmente la realidad, de que no es algo que sea definitivo, que es muy limitado, que implica, hay un riesgo, que implica, para los servicios sociales sanitarios como el nuestro, que es público, la gente que pudiera favorecerse tiene que pasar por rezos cada X tiempo, tiene que controlar el gasto. Entonces, bueno, yo creo que quizás sea un primer paso, es una esperanza, pero posiblemente se necesiten otro tipo de abordajes, y en esto están muchas otras personas, muchos laboratorios en el mundo, buscando otras aproximaciones que puedan ser más eficaces porque estén
atacando eventos mucho más tempranos de la Porque enfermedad. estos anticuerpos son anticuerpos monoclonales contra la beta-amiloide, ¿no? Sí. De hecho parece ser que la diferencia entre el primero, que ya se ha discontinuado, y los que hay ahora, es que el primero era sobre lo que era el beta-amiloide ya formando la placa, y estos atacan las fibras. O sea, es un paso anterior a las placas y posterior a las entidades más simples. Y eso parece que es lo que genera un poco de beneficio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el asunto. Un comentario muy, muy breve, no soy experto, pero lo que sabemos, y me parece que no se mencionó, es que usar la proteína beta-amiloide o sobre todo las placas, como un blanco terapéutico, tiene, digamos, como un contraargumento el hecho de que hay gente mayor que tiene una gran cantidad de placas, casi igual que un enfermo de Alzheimer, pero no tiene deterioro cognitivo. Entonces eso va en contra un poco de que ese podría ser un blanco, digamos, adecuado. Eso sumado a lo que decía José, de que no sabemos si es causa o efecto del proceso, pues al final hace que... Bueno, digamos que los resultados con estos ensayos, con estos dos fármacos, uno que está aprobado por la FDA y otro que parece ser que lo van a aprobar ya, indicarían de que algo de efecto tiene, ¿no? Algo beneficioso es, pero no está claro. No está claro. Y ojo, yo lo digo aquí que es en plan social, con la sociedad, entendiendo en general, cuidado con dar falsas esperanzas a la gente. Cuidado con dar falsas esperanzas a la gente. La industria farmacéutica está metiendo mucha presión para que esto se apruebe, y esto, cuando hay esta confrontación, ahí los terrenos se mueven y es complicado. Entonces siempre está bien, se progresa, hay algo, pero cuidado, no pensemos ya que ya hemos llegado, no, porque no hemos llegado. Quiero haceros una última pregunta breve a los dos para luego dar paso al público. La estrategia de la que se habla en ocasiones de, bueno, si tenemos problemas relacionados con que se mueran las células, más allá de las que están programadas, ¿por qué no reemplazamos células muertas con células vivas en nuestro cerebro cuando hay problemas, ¿no? Eso es algo que está en la mesa de trabajo de muchas personas. ¿Cómo lo veis vosotros? A lo mejor yo un poco hablando de una patología que también es muy conocida y por desgracia muy frecuente, que es la enfermedad de Parkinson. Esta ha sido una de las estrategias que se ha utilizado desde hace muchísimos años sin éxito. Yo creo que eventualmente se logrará y tal vez en 20 años. En 20 años. Seguir haciendo una lista de temas resueltos en 20 años. Exacto. Pero hay muchos problemas técnicos. Uno de ellos es, por ejemplo, los ensayos originales era poner células madres diferenciadas en la zona en la que han muerto las células que dan origen a la enfermedad de Parkinson. Pero claro, durante un tiempo funcionaba bien, se generaba una respuesta buena, pero al poco tiempo desaparecían estos efectos benéficos. Y esto es porque se estaban poniendo células en un entorno que es de un cerebro maduro. Y se ponían células que requerían un entorno que simulara mucho lo que está ocurriendo en el desarrollo. Como eso no ocurre, después de un tiempo, pues las células no se dan. Yo creo que ahora se está trabajando mucho en esas estrategias en las que se podrá modificar o generar condiciones que simulen lo que pasa durante el desarrollo para que esas neuronas que se ponen, crezcan, produzcan estos procesos y puedan establecer las conexiones y restablecer esto. Esa es una estrategia. Y claro, no se ha dicho, pero creo que todos sabemos, el otro gran problema es que no sabemos por qué se dan estas enfermedades, es decir, por qué se da el Alzheimer y por qué ocurre la enfermedad del Parkinson. Entonces, mientras no sepamos por qué se están muriendo, por mucho que reparemos, al poco tiempo podrá volver a ocurrir la muerte. Un apunte así. Está bien que has sacado la enfermedad del Parkinson, que es diferente a Alzheimer. La de Parkinson está muy focalizada en la población neuronal que se muere y es teóricamente viable en la aproximación de intentar sustituir esa población por otra, aparte de los problemas que se han comentado. En el Alzheimer es una enfermedad que progresa en diferentes áreas del cerebro, afecta a diferentes tipos neuronales y es mucho más complicado pensar en esa aproximación. Hay la parte de que una área que está muy afectada, que es el hipocampo, es uno de los únicos lugares donde se generan neuronas de manera natural en adulto y eso puede ayudar a reemplazar la pérdida ahí. Pero luego el otro gran problema de la terapia, cuando yo hablo con los alumnos, la terapia celular en cerebro frente al hígado, al páncreas o yo qué sé, el corazón, es que no solamente hay que poner la célula tiene que conectarse.
tiene que conectarse adecuadamente con las mismas conexiones o similares a las que estaban las que habían muerto. Y ahí sí que estamos totalmente perdidos. No tenemos ni idea de cómo gestionar eso. Sustituir un hepatocito por otro es sencillo. Sustituir una neurona por otra, aunque sobreviva, tiene que hacer las conexiones que tenía la anterior. Y ahí sí que estamos todavía en un agujero negro, no tenemos ni idea. Es reemplazar un nodo en una red. Y eso Exacto, es mucho más exacto, complejo. exacto. Sí, sí, sí. Bueno, tiempo para preguntas de la audiencia. Esta señora, la primera. Un momentito, que le pasan el... No, No, pero es para que quede grabado. Como... No pasa nada. Como esto va a quedar para la posteridad... Enhorabuena a los profesores por su trabajo, de verdad, que me quito el sombrero, lo digo sinceramente. Pero bueno, es que yo hace poco leí, no sé, es que no recuerdo más dónde, a lo mejor que ya estoy con el Alzheimer, porque tengo 69 y ya, que es incompatible el Alzheimer con el cáncer. Pues menos mal, bendito sea Dios, ¿no? No sé si eso lo leí mal o es un bulo o vete tú a saber, ¿no? Eso por un lado, incompatible Alzheimer y cáncer. Y por otro lado es, bueno, podría decir más cosas, pero por ejemplo, si 20 años, volvemos a ver que se empieza a gestar el Alzheimer, ¿por qué no se empieza, igual que las mujeres con 40 ya no se empiezan a hacer preventivamente pues las mamografías? Pues no tienes cáncer, pues no, mejor dar año tras año, yo llevo haciendo más y gracias a Dios todavía no lo he desarrollado. Quiero decir, ¿por qué no se hace lo mismo para coger el toro por los cuernos, digamos, porque estamos en España, ¿no? Antes, anticipadamente, cuando verdaderamente se puede hacer algo, porque si no ya después, pues ya no tiene solución. Pregunto, no tú. Gracias. ¿Podría decir alguna cosita más que tengo, pero no me queda la cara? Voy a coger el hilo del último que he comentado. ¿Por qué no antes? Gracias. Preventivamente. El problema del por qué no antes es doble. Uno es, el más grave es porque no tenemos manera de identificar, no tenemos un biomarcador que nos indique que esa persona está desarrollando la enfermedad en esos momentos. No lo tenemos y se está buscando y lo estamos buscando. Algo que tú puedas analizar y digas, antes ha salido también, se ha hablado de biomarcadores, que diga, esta persona que está normal, le está pasando algo, está cambiando alguna de sus moléculas, hay algún tipo de detección de algo que me indica que está desarrollándolo. No se sabe, se está investigando en eso, pero no tenemos eso. Lo que tenemos ahora no sirve, porque el diagnóstico por imagen o el diagnóstico por los biomarcadores que hay ahora te permite diagnosticarlo en una fase, digamos, mucho más avanzada, no antes. Y por tanto, hasta que no tengamos esa herramienta, yo me acuerdo que, es una anécdota, cuando tengo que presentar mis resultados y estoy buscando dinero en las empresas farmacéuticas, y hacemos los dos, en el laboratorio trabajamos en buscar dianas y en intentar encontrar biomarcadores. Entonces, cuando vas a presentar los biomarcadores, te viene el de la empresa, Lilly o lo que sea, bueno, Lilly no, pero Roche, y te dicen, vale, muy bien, ¿y para qué sirve el biomarcador si no podemos curar la enfermedad? Y entonces tú dices, esto es lo del pez que se come la cola. Dices, muy bien, pues dame para intentar identificar un biomarcador, que a lo mejor hay otra gente que está buscando y encuentra una diana que va a permitir que ese biomarcador... Entonces, es un problema. El problema es que no tenemos. El otro problema es que ahora se está empezando a solucionar en este país, empieza a haber cohortes de pacientes que se están analizando prematuramente. La Fundación Pascual Maragall, en el Beta Center, tiene una cohorte que está siguiendo ya desde hace 10, 15 años con gente en la década de los 40 y que de manera rutinaria van allí, toman muestras, etc. y esperan dentro de 18 años, lo he dicho, dentro de un tiempo, sabrán quiénes han acabado teniendo la patología, quiénes no, y podrán analizar todas esas muestras y ver si hay algún indicador que permita mucho antes diferenciar. Pero eso requiere tiempo y hemos empezado, pero falta un poco de tiempo a que se empiecen a tener resultados a ese nivel. Entonces, bueno, posiblemente al cabo de un tiempo podremos tener alguna respuesta a la pregunta que ha hecho. Y un poco nada más, ya lo dijo José, uno puede diagnosticarlo, vamos a suponerlo teóricamente 20 años antes,
¿Y qué haces si no sabemos qué es lo que lo está originando? Ese es un problema pues hasta ético, ¿no? Decir, oiga, usted va a tener Alzheimer declarado en 20 años y ahorita no le podemos ofrecer nada, porque, bueno, no sé tú qué sabes de eso, pero ¿qué se puede hacer para tratar a una persona que empieza a desarrollar Alzheimer? Pues, una vida sana, ¿qué quiere decir eso? Ya lo hablamos del estilo de vida. Pero eso todo el mundo, aunque vayas a no tener Alzheimer. Este es el debate de si queremos saber si queremos saber qué enfermedad vamos a tener en el futuro o no queremos saberlo. Bueno, si tienes cura, igual te interesa. Si no la tienes, igual no te interesa. O igual no, hay gente que dice, no, yo quiero saberlo, porque así organizo mi vida y lo dejo todo bien organizado para cuando ya no tenga mi cerebro adecuado. Yo qué sé, es muy personal, pero es un debate ético ahí que está ahí. Complicado. Yo no sé si es un bulo, no sé si hay algún estudio que correlacione. Yo creo que no tiene, en principio no tiene por qué haber ningún tipo de relación entre una cosa y la otra. Gracias. ¿Más preguntas? Aquí delante. Gracias. Gracias de nuevo. Maravillosa charla, muy ilustrativa. Tengo muchas preguntas. Y 5 A ver, minutos en total. rapidísimo. La primera, entonces, no forzosamente el Alzheimer se hereda, ¿cierto? No se sabe bien. Hay unos que sí, hay otros que no. Hay orígenes genéticos, otros no. Ok, listo, gracias. Segunda, el alfa-betamiloide es una proteína que además de producir estas fibras y las placas, se usa sirve para otras funciones, supongo. Es la pregunta. Y la tercera es, ¿no se puede hacer fácilmente unas biopsias del cerebro para ir a estar así sistemáticamente analizando la evolución o tempranamente, ¿cierto? Encuentra candidatos para eso. A lo mejor te anima. ¿Te prestas? Que cada mes te tomen un pedacito. Lo del amiloide, no lo he contado. El beta-amiloide es el producto de un procesamiento erróneo de una proteína que se llama el precursor de la proteína amiloide. Esa proteína, ese precursor se rompe y generan unos péptidos que tienen alguna función conocida, otros no sabemos. Lo que ocurre en Alzheimer es que ese precursor se procesa mal y genera unos péptidos que no son fisiológicamente normales. Y eso es lo que desencadena la formación de la placa. Entonces sí que el precursor da lugar a péptidos que se están investigando las funciones y que tienen que ver con... Hay diversas teorías y hipótesis fisiológicamente normales. El mal procesamiento, que es lo que ocurre cuando esos genes están mutados, que se mal procesa, genera el beta-amiloide, que es un péptido de 42 aminoácidos, que es el que se puede agregar y formar la placa amiloide. Entonces son como un mal procesamiento, un procesamiento patológico. ¿Por qué ocurre? Cuando no hay mutación en los genes, ¿por qué ocurre? Ese es el dilema de qué es lo que origina eso. A lo mejor para complementar eso, algo interesante es que esta enfermedad forma parte de otras enfermedades donde se conocen como que tiene un problema de plegamiento de proteínas, como es el caso del mismo Parkinson, que ahí el problema es la alfa-sinucleína, o el problema del Huntington, que es la huntingtina. Entonces esto es interesante, como todas estas enfermedades neurodegenerativas asociadas mucho a la edad, o la aparición tardía, tiene que ver con un problema de plegamiento de proteínas, en este caso beta-amiloide, o la acumulación, la alfa-sinucleína, o de estas tres enfermedades. Las enfermedades neurodegenerativas asociadas a priones también. A priones, por ejemplo. Bueno, de hecho, ahora hay una teoría también que dice que la enfermedad de Alzheimer o un subtipo puede ser una enfermedad priónica. Con lo cual pasamos al campo casi de las infecciosas. Con Exacto. Lo cual estamos tendiendo lazos también interesantes. Exacto. Correcto. ¿Habría tiempo para una ultimísima pregunta? Breve pregunta y breve respuesta, pediría. Si alguien se ha quedado con alguna inquietud. ¿Algún poeta puede preguntar también? Poeta. El cerebro de los poetas, eso sí, es el que hay que estudiar, el cerebro de los buenos poetas. Exacto. Tenemos una última pregunta ahí al fondo. La mía es un poco política.
en uno de los gobiernos de Estados Unidos le pusieron la década del cerebro, que de hecho le pusieron muchos billones para compensar la investigación privada. ¿Qué ha sido del éxito de eso y qué posibilidad hay de volverlo a hacer? Este tipo de iniciativas. Bueno, yo lo que podría decir es que, bueno, efectivamente se acabó, no hay, pero siento que la inversión que se ha hecho ha sido más bien a nivel de estudio en grandes compañías. El desarrollo de proyectos en compañías como las que ha mencionado José, pues ha servido, entre comillas, un poco para avanzar en la investigación de este tipo de patologías, pero siempre habiendo detrás un interés económico. Los gobiernos están interesados porque efectivamente la enfermedad o este tipo de enfermedades neurodegenerativas representan un problema de salud terrible, que afecta no nada más al paciente, sino afecta a la familia y afecta a las instituciones. Pues desde mi punto de vista, pues ha sido una política muy errónea en el manejo de este tipo de apoyos. Y se ha ido más hacia la parte de la iniciativa privada. Bueno, no sé, tú que estás más metido en esto. Sí, no, la respuesta es que hace 2 o 3 años, porque tengo mucha relación con Estados Unidos, el NIH, el Instituto Nacional de Salud allí, generó un programa especial para dotar proyectos en Alzheimer, porque sentían que todo lo que se había hecho antes, que yo creo que es positivo, porque la inversión siempre es positiva, más vale que haya inversión que no haya, luego se aplica como se aplica, se usa como se usa, pero siempre hay los nano, que decía que llegaba un 1% de las partículas, pues que llega un porcentaje y que sirve, pues ya más vale eso que nada, ¿no? Pero bueno, también nos podemos preguntar en la Unión Europea qué estamos haciendo, ¿no? En lo del Blue Brain, o sea, hay como mucha idea de que vamos a cartografiar el cerebro y eso nos va a permitir avanzar, y posiblemente cartografiar el cerebro a nivel sináptico y de conexiones pues nos va a dar unas imágenes muy bonitas, pero la complejidad es tan brutal que no sé si realmente todo el dinero que se invierte dará su fruto. Posiblemente a muy largo plazo sí, pero igual sí que se podría invertir de otra manera. Pero bueno, como ha dicho, es político y tenemos cada uno nuestra visión y ahí todos tenemos razón y todos estamos equivocados. Bueno, pues yo quiero terminar con una reflexión que hizo Luis García Montero hace unos meses en una conferencia organizada por la Fundación Lili en el Círculo de Bellas Artes. Y ya que mi querido amigo nos acompaña, él decía, la investigación científica, más o menos, estoy parafraseando, la investigación científica sería un asunto vano si no repercutiera en las personas, en la vida de las personas. Yo creo que las 3 mesas que hemos compartido esta mañana, que ha sido para mí desde luego un placer moderarlas, han sido un buen ejemplo de cómo la ciencia, la investigación, parte de resultados básicos de ese afán por aumentar el conocimiento, que es algo que nos define como humanos, pero llega a resultados que benefician la salud humana, la salud del planeta, las relaciones entre las personas. Yo creo que han sido 3 estupendos ejemplos. Quiero agradecer en primer lugar a Julio y a José, a los 6 ponentes de esta mañana, magníficos, 3 colegas de la Universidad Autónoma de México y 3 colegas españoles, a todas las instituciones que han colaborado y que han permitido que estemos aquí, empezando por la Fundación Areces, que nos ha acogido hoy, por supuesto a todo el personal de la UNAM en España, Jorge Volpi y todo su maravilloso equipo, y a todos ustedes. Yo creo que hemos hecho un ejemplo de conocimiento, de relación, de establecer redes entre nosotros, que es de lo que se trata en estos encuentros sin fronteras. Muchísimas gracias a todos.